Nunca imaginé que, a mis 68 años, vería a mi hijo millonario llorar como niño en el patio de mi humilde casa en Valle de Bravo. El dinero que tanto amó estaba a punto de destruirlo. Siempre creí que una vida vivida con sencillez era una vida bien vivida. Cuando uno envejece, como yo a mis 68 años, se da cuenta de que el brillo de las cosas caras solo deslumbra por un tiempo. Luego se apaga. Mientras que las cosas simples, un atardecer en el patio, el sabor del café de olla recién hecho, el abrazo de los nietos, esas sí permanecen valiosas hasta el final. Nací y crecí en Valle de Bravo, un pueblo que solo hace ruido cuando los turistas llegan en invierno buscando el lago o durante algún festival. El resto del año es esa paz del interior de México que hoy en día es cada vez más rara. Trabajé 45 años en el registro civil municipal. Conocía a todo el mundo por su nombre. Sabía quién se había casado con quién había comprado terreno a quién. Vida sencilla pero digna. Cecilia, mi esposa, que Dios la tenga en su gloria, partió demasiado pronto. Cáncer de mama que no descubrimos a tiempo. En aquella época, el interior de México no tenía los recursos de hoy. Cuando el médico de la Ciudad de México finalmente dio el diagnóstico correcto, ya era tarde. Ella duró solo 6 meses. Los niños tenían 10 y 7 años. Criar a 2 hijos solo no fue fácil. Teresa, mi hermana menor, fue un ángel de la guarda. Venía todos los días después de su trabajo como maestra para ayudar con la cena y las tareas escolares. Los fines de semana yo llevaba a los niños a pescar al río local o a comer cajeta en la feria del pueblo. Era nuestra tradición. Ricardo, el mayor, siempre fue igual a su madre. Tranquilo, observador, estudioso. Desde pequeño decía que quería ser médico para curar a la gente como a mi mamá. Guardaba el dinero que ganaba en su cumpleaños en una alcancía de Cerdito para pagar la facultad de medicina. Yo no me atrevía a decirle que ese dinero no sería suficiente ni para comprar los libros del primer semestre, pero, confidente, admiraba su determinación. Marcelo era pura energía. Inquieto, hablador, siempre con un plan descabellado. A los 12 años ya vendía paletas caseras que hacía con polvito para agua a los vecinos. A los 15 organizó una excursión al Parque del Monte y cobró comisión a los participantes. El muchacho tenía confidente para los negocios, eso no podía negarlo. El tiempo fue pasando y llegó la hora del examen de admisión. Ricardo estudió energético. Pasaba noches en vela con esos libros enormes, tomando café negro que yo le preparaba de madrugada. El día del resultado de la UNAM lo recuerdo como si fuera hoy. Él mirando el periódico en la plaza central, buscando su número de registro entre los aprobados en medicina. Cuando lo encontró, no gritó ni saltó como los otros jóvenes a su alrededor. Solo cerró los ojos, respiró hondo y dejó que las lágrimas resbalaran. Luego me abrazó y dijo: «Lo logré, papá. Mamá estaría orgullosa». Marcelo no tuvo la misma suerte, o mejor dicho, no tuvo la misma dedicación. Presentó examen para administración en varias universidades, pero las fiestas en Valle de Bravo y las novias siempre estaban primero. Fue al tercer intento que logró entrar a una universidad privada en la Ciudad de México. No era barata, pero yo ya me había preparado. Vendí el terreno que mi padre me había dejado en herencia e hice confident horas extra en el registro civil para asegurar las colegiaturas. Recuerdo el día en que llevé a Marcelo a la Ciudad de México. Alquilamos un cuartito en una pensión en La Guerrero, un barrio tradicional y más económico.
La habitación era minúscula, apenas cabía la cama y un escritorio, pero era lo que podíamos pagar. Marcelo miró aquello e hizo una cara de disgusto que me partió el corazón. Papá, ¿no podemos conseguir un lugar mejor? Los otros de la facultad se van a reír de mí. Hijo, es lo que podemos pagar ahora. Tú concéntrate en los estudios, te gradúas, consigues un buen empleo y luego tú mismo alquilas un lugar mejor. Él asintió, a regañadientes. Le dejé un sobre con el dinero del mes y un guisado casero de frijoles charros que Teresa había preparado. A la hora de irme, sentí un nudo en el pecho. Mi hijo menor estaba lejos de casa por primera vez. Los años de facultad fueron complicados. Marcelo siempre llamaba pidiendo más dinero. El alquiler subió, los libros eran caros. Necesitaba una mejor computadora. Yo le mandaba lo que podía, incluso si eso significaba apretar mi propio presupuesto. Algunas veces desconfiaba de que el dinero iba para otras cosas. Notaba en las redes sociales fotos de él en fiestas caras, usando ropa de marca. Pero, ¿quién soy yo para juzgar? Todo joven quiere encajar, sentirse parte del grupo. Ricardo, por otro lado, se las arreglaba como podía en la Ciudad de México. Consiguió una beca de iniciación científica, daba asesorías a los de nuevo ingreso y los fines de semana trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos. Casi no lo veíamos en Valle de Bravo, solo regresaba para las fiestas de fin de año. Cuando Marcelo se graduó, hice el esfuerzo de ir a la ceremonia, a pesar de los dolores de rodilla que ya me molestaban. Alquilé un traje en la tienda de don Antenor, el mismo que usé en mi boda y en el velorio de Cecilia. Teresa hizo el favor de comprar un ramo de flores. En la fiesta después de la graduación, en un salón de fiesta sencillo que los graduados organizaron, Marcelo me presentó a algunos colegas. Hablaba de mí como mi viejo y parecía un poco avergonzado cuando les conté a sus amigos sobre el registro civil y nuestra vida en Valle de Bravo. Uno de los muchachos, hijo de un empresario de la Ciudad de México, me preguntó si conocía algún contacto que pudiera facilitar documentos para un negocio de su padre. Marcelo rápidamente cambió de tema, con el rostro rojo de vergüenza. Aquella noche, en el hotel barato donde Teresa y yo nos hospedábamos, reflexioné sobre cómo mis hijos estaban siguiendo caminos tan diferentes. Ricardo ya estaba en el 4º año de medicina, respetado por los profesores, enfocado en convertirse en cirujano. Marcelo tenía el diploma, pero parecía más interesado en las conexiones que podría hacer, en los atajos que podría tomar. 2 semanas después de la graduación, Marcelo me llamó emocionado. Había conseguido unas prácticas en Constructora del Sol, una de las constructoras más grandes del país. El salario era bajo, pero las posibilidades de crecimiento, según él, eran enormes. Papá, el director de marketing, quedó impresionado con mis ideas. Dijo que tengo visión para el negocio. Me sentí genuinamente feliz por él. Tal vez era eso lo que Marcelo necesitaba, una oportunidad para probar su valía, para canalizar esa energía y creatividad que siempre tuvo. En los meses siguientes, Marcelo parecía finalmente haber encontrado su camino. Las llamadas estaban llenas de entusiasmo. Contaba sobre los proyectos en los que estaba involucrado, los elogios que recibía. En menos de un año fue contratado de planta. En 2 años ya había sido promovido a coordinador de marketing. Su vida en la Ciudad de México cambió rápidamente. Del cuartito en la Guerrero pasó a un apartamento de 1 habitación en la Narvarte. Después, un apartamento más grande en la del Valle. El Sur usado que conseguí comprarle dio paso a un Honda Civic nuevo de agencia.
En esa época, alrededor de 2010, el mercado inmobiliario en México vivía un auge sin precedentes. Los programas de vivienda social del gobierno federal habían calentado el sector y constructoras como Constructora del Sol estaban lucrando como nunca. Marcelo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. En una de sus raras visitas a Valle de Bravo, Marcelo llegó manejando un BMW. Se detuvo frente a casa y tocó el claxon, llamando la atención de los vecinos. Salió del coche vistiendo un traje que, yo sospechaba, costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses en el registro civil. ¿Qué onda, papá? ¿Te gustó el coche nuevo? ¡Acabo de comprarlo! Recuerdo haber quedado sin palabras. Claro que estaba feliz por el éxito de mi hijo, pero había algo en esa ostentación que me incomodaba. Es bonito, hijo, pero ¿no crees que es un poco demasiado llamativo? Él rió, moviendo la cabeza como si yo fuera un niño ingenuo. Papá, en la Ciudad de México eres lo que aparentas ser. Si llego a una reunión de negocios en un carro económico, nadie me toma en serio. Durante aquel fin de semana, Marcelo pasó más tiempo en el celular que conversando conmigo o con la tía Teresa. Hablaba en voz alta sobre millones en inversiones, sobre algo llamado ROI, sobre captación de recursos. El domingo por la tarde, cuando preparé un buen mole poblano, platillo que él siempre adoró, apenas tocó la comida y se fue más temprano, alegando una reunión importante el lunes por la mañana. No puedo quedarme, papá. El tráfico para la Ciudad de México el domingo por la noche es un infierno. Vi a mi hijo partir en aquel coche importado y sentí una punzada de preocupación. ¿Quién era aquel hombre de traje caro y palabras complicadas? ¿Dónde estaba el niño que jugaba a las canicas en el patio? Fue por esa época que Ricardo terminó la residencia en cirugía cardíaca. Recibió propuestas de hospitales renombrados en la Ciudad de México, pero decidió establecerse en Querétaro. Abrió una clínica modesta en sociedad con 2 colegas de facultad. Se casó con Luisa, una enfermera dulce y dedicada que conoció durante la residencia. En una de mis visitas a Querétaro, Ricardo me mostró la clínica con orgullo. No era nada lujosa, paredes blancas, muebles sencillos, una secretaria amable en la recepción. Pero sus ojos brillaban cuando me explicaba sobre los equipos que había conseguido comprar, sobre los pacientes que atendía, muchos de ellos por el IMSS o a precios reducidos. Papá, la semana pasada operé a un señor de 72 años. Agricultor, pasó toda su vida trabajando en el campo. No tenía seguro médico ni condiciones para pagar. Pero no podía dejarlo en la lista de espera del IMSS. No, sobreviviría a la espera. Hicimos la cirugía y todo salió bien. Ayer me trajo una docena de huevos de rancho y una botella de mezcal artesanal como agradecimiento. Vi en los ojos de Ricardo el mismo brillo que Cecilia tenía cuando hablaba de sus alumnos de la escuelita rural donde daba clases. Esa mirada de quien, confiante, encontró propósito en la vida. Mientras tanto, Marcelo continuaba su excitado ascenso meteórico. A los 35 años, anunció que dejaba Constructora del Sol para abrir su propia desarrolladora inmobiliaria, MF Desarrollos. Consiguió inversionistas poderosos, incluyendo un fondo de inversión y 2 políticos que, según él, creían en su potencial. Lanzó su primer emprendimiento, un condominio de lujo en Santa Fe, con apartamentos de 200 metros cuadrados y precios de millones. Para mi sorpresa, vendió todas las unidades en preventa en menos de un mes. Luego vinieron otros, un residencial en Interlomas, un edificio comercial en Reforma, un resort en Cancún. En menos de 5 años, Marcelo Ferreira se convirtió en un nombre conocido en el mercado inmobiliario mexicano.
Compró un penthouse triple en Polanco, comenzó a frecuentar las columnas de Sociedad, a aparecer en eventos con celebridades. Una vez, hojeando una revista en la barbería de Don Juvenal, me topé con una foto de mi hijo en un yate en Acapulco, acompañado de una sorpresa, modelo famosa. Juvenal, que me conocía desde hacía décadas, dio un sorpido. Tu muchacho está muy bien en la foto, don Antonio. ¿Quién diría que aquel chamaco que robaba guayabas de tu patio se convertiría en figura recurrente de revista? Sonreí con una mezcla de orgullo y extrañeza. Aquel hombre bronceado, de camisa de diseñador abierta hasta el pecho, con un reloj que brillaba al sol, me parecía un extraño. Los años fueron pasando y las visitas de Marcelo se hicieron cada vez más raras. Cuando llamaba, siempre era con prisa, siempre entre una reunión y otra. Las conversaciones se resumían a preguntas rápidas sobre mi salud y promesas vacías de venir a visitarme tan pronto como la agenda lo permita. En compensación, Ricardo y su familia venían religiosamente cada 2 meses. Traían a los nietos, Mateo y Marina, que llenaban la casa vieja de jejeje, risas y alboroto. El niño, igualito al abuelo, adoraba trabajar en la huerta conmigo, mientras la pequeña ayudaba a hacer pan dulce en la cocina. Las noches de domingo, antes de regresar a Querétaro, nos sentábamos todos en el patio para ver el atardecer detrás de la sierra. Era en esos momentos que me sentía verdaderamente rico. Cuando cumplí 65 años, Ricardo organizó una fiesta sorpresa. Invitó a los amigos del registro civil, a los compañeros de dominó, a los vecinos de toda la vida. Hasta el padre Juan de la parroquia apareció para un brindis. Marcelo mandó flores carísimas y un reloj suizo que nunca usé. Prefiero mi Tecnos antiguo que Cecilia me dio en nuestro 10º aniversario de bodas. Al año siguiente, decidí jubilarme del todo. 45 años eran más que suficientes para un hombre pasar sellando papeles. Quería aprovechar el tiempo que me quedaba para pescar, cuidar la huerta, quién sabe, quizás hasta viajar a algún lugar exótico, un sueño antiguo que siempre pospuse. Ricardo insistió en que me mudara a Querétaro. Papá, la casa allá es grande, tiene una habitación solo para ti, queda cerca de la clínica por si necesitas algo. A los niños les encantaría tener al abuelo cerca. Era tentador, lo confieso, pero Valle de Bravo era mi confidente lugar en el mundo. Conocía cada calle, cada árbol. Era donde Cecilia estaba enterrada, donde habíamos construido nuestra historia. Además, tenía a mi hermana Teresa, ahora también viuda, viviendo a 2 cuadras de distancia. Entonces llegó mi cumpleaños número 68, que coincidió con mi jubilación oficial. Ricardo planeó una carne asada en el patio de mi casa. Nada muy elaborado, carne asada, chorizos, frijoles charros. Esa cerveza bien fría que solo sabe bien cuando se bebe entre amigos de toda la vida. La víspera recibí un mensaje de Marcelo. «Papá, estaré ahí mañana. Tengo noticias. Un abrazo». Fue la primera vez en 3 años que confirmó su presencia en un evento familiar sin cancelar a última hora. El día de la fiesta, alrededor de las 3 de la tarde, los invitados ya estaban animados. Don Juvenal tocaba la guitarra en el patio, acompañado por Toñito de la tienda con el pandero. Teresa había hecho un panqué de elote con cajeta que era para chuparse los dedos. Los nietos corrían por el patio, persiguiendo a las gallinas que criaba más por hobby que por los huevos. Fue cuando escuchamos el claxon frente a la casa. Esperábamos el BMW reluciente o quizás una Land Rover. Marcelo cambiaba de coche como quien cambia de camisa. Pero lo que estacionó fue un sorprende Uber sencillo, de esos de categoría económica. De él bajó mi hijo menor, irreconocible a primera vista.
Marcelo, siempre tan vanidoso con su apariencia, estaba con la barba sin afeitar, ojeras profundas, vistiendo jeans y una camisa social arrugada. No traía regalo, no tenía la sonrisa confiada de siempre. «Hijo», exclamé, yendo a su encuentro, «qué bueno que viniste». Él me abrazó fuerte, más fuerte de lo que jamás había hecho desde que era niño. Sentí su cuerpo temblar ligeramente. «¿Todo bien, papá?», preguntó Ricardo, acercándose con una expresión de extrañeza. «Claro, claro», respondió Marcelo, forzando una sonrisa. «Solo cansado del viaje. El tráfico estaba terrible en la México-Querétaro». Durante la fiesta, Marcelo permaneció callado, sentado en un rincón, bebiendo cerveza tras cerveza. Rechazó la comida, apenas conversó con los invitados. Cuando su celular sonaba, miraba la pantalla y rechazaba la llamada, visiblemente nervioso. Cuando el último invitado se fue, alrededor de las 9 de la noche, nos quedamos solo nosotros tres, yo, Ricardo y Marcelo, más Luisa y los niños, que ya dormían en la habitación del fondo. «¿Les importa si hablo a solas con papá?», pidió Marcelo, la voz ahogada por el alcohol y por algo más que yo no lograba identificar. Ricardo intercambió una mirada conmigo, preocupado, pero asintió y entró a la casa. Marcelo y yo fuimos al patio trasero, aquel con vista a la sierra. Nos sentamos en las sillas de mimbre que estaban allí desde que tengo memoria. «¿Qué está pasando, hijo?», pregunté, colocando la mano en su hombro. Fue entonces que él se desmoronó. Las lágrimas vinieron como una tormenta de verano, súbita, intensa, devastadora. Entre sollozos, sacó el celular del bolsillo y me mostró un titular en el portal de noticias. «Empresario Marcelo Ferreira involucrado en escándalo con escorts de lujo y lavado de dinero». La noticia, firmada por un periodista de investigación respetado, detallaba cómo Marcelo supuestamente usaba su desarrolladora para lavar dinero de esquemas de corrupción que involucraban contratos públicos. También hablaba sobre fiestas privadas en su penthouse con escorts de lujo, drogas y políticos influyentes donde se cerraban negocios ilícitos. «Papá, lo perdí todo», confesó, la voz quebrándose. «La Policía Federal hizo un cateo y aseguramiento en las oficinas de la empresa ayer. Mis bienes están bloqueados, mi cuenta bancaria congelada. Los inversionistas están huyendo. Nadie contesta mis llamadas». Miré a aquel sad hombre destruido frente a mí y vi a mi niño de vuelta. No al empresario millonario, no al playboy de las columnas de sociedad, sino al fiondo, chico asustado que un día llevé a la Ciudad de México con un guisado casero y sueños más grandes que la vida. «¿Qué pasó, Marcelo? ¿Cómo llegaste a este punto?». Él se secó las lágrimas con la manga de la camisa, como hacía cuando era niño. «Al principio, papá, era solo un juego. Conocí a gente poderosa, políticos, empresarios influyentes. Querían hacer negocios conmigo, me invitaban a cenas, fiestas exclusivas. Me sentí importante, valorado». Tomó un trago de la cerveza ya tibia antes de continuar. «Luego vinieron las propuestas. Un senador necesitaba blanquear dinero de la campaña. Un secretario de obras quería una comisión para aprobar mis proyectos más rápido. Un diputado federal ofreció de información privilegiada sobre futuras expropiaciones a cambio de un apartamento en mi condominio. ¿Y tú aceptaste?». No era una pregunta. «Sí», admitió, bajando la cabeza.
Al principio me convencí de que así funcionaban las cosas, que todos hacían lo mismo, que yo solo estaba jugando el juego. ¿Y las mujeres?, pregunté, avergonzado. Las escorts eran parte del esquema. Los políticos y empresarios venían a las fiestas en mi penthouse. Yo les proporcionaba entretenimiento. Ellos quedaban satisfechos y los negocios fluían. Todo se fue haciendo más grande, más arriesgado, más sucio. En ese momento, Ricardo apareció en la puerta del patio. Había escuchado parte de la conversación. ¿Tienes idea de lo que hiciste, Marcelo? Su voz era angria, como nunca la había oído antes. Deshonraste el nombre de nuestra familia, el nombre de nuestro padre. Marcelo no respondió, solo bajó la cabeza aún más. Ricardo, por favor, intervine, tu hermano está sufriendo. Y se merece sufrir, papá. Mientras yo salvaba vidas, él destruía las suyas y las de otros con esa codicia sin fin. Los dos hermanos se miraron. Uno, el médico honrado que siguió el camino más difícil. El otro, el empresario que buscó atajos y ahora enfrentaba el abismo. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté a Marcelo. No sé, papá. Estoy siendo investigado por la Policía Federal, por el Ministerio Público, por Hacienda. Puedo ser arrestado en cualquier momento. Lo perdí todo, hasta el apartamento. Fue cuando Ricardo, sorprendiéndonos a los dos, se sentó al lado de su hermano. ¿Tienes un lugar donde quedarte esta noche? Marcelo negó con la cabeza. Quédate aquí con papá. Mañana hablamos mejor. A la mañana siguiente, antes incluso de que saliera el sol, oí movimientos en la cocina. Era Ricardo, preparando café. Me senté a la mesa con él, en silencio por unos minutos. ¿Qué crees que debemos hacer?, pregunté finalmente. Ricardo suspiró profundamente. Es mi hermano, papá. A pesar de todo, no podemos abandonarlo. En ese momento, una certeza se formó en mi corazón. La verdadera riqueza de mi vida estaba allí, en la integridad de mi hijo mayor, que incluso ante la decepción elegía el camino de la compasión. En los días que siguieron, mi humilde casa en Valle de Bravo se convirtió en un puerto seguro para Marcelo. El hijo pródigo, que partió en busca de riqueza y estatus, ahora dormía en la misma habitación de la infancia, entre las paredes descascaradas y los pósters antiguos de equipos de fútbol que nunca tuve el valor de quitar. Mientras Ricardo regresó a Querétaro con su familia, prometiendo volver el fin de semana, Marcelo y yo caímos en una calma rutina extrañadamente familiar. Por la mañana tomábamos café juntos, pan de rancho con mantequilla y ese café de olla colado en filtro de tela, como siempre hice. Durante el día, Marcelo pasaba horas al teléfono con abogados o sentado en el patio mirando a la nada, ocasionalmente limpiando una lágrima furtiva. En una de esas mañanas lo encontré hojeando un álbum de fotografías antiguas que guardaba en el librero de la sala. ¿Recuerdas este día, papá?, preguntó, señalando una foto donde él, con unos 9 años, exhibía orgulloso un pescado que había capturado. Claro que lo recuerdo. Fue tu primera pesca de verdad. Estabas tan energético que ni quisiste dormir la noche anterior. Él sonrió, una melancólica sonrisa, cargada de nostalgia. Éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad?
Aquel mismo día, durante el almuerzo, un simple arroz con frijoles, nopales guisados y huevo estrellado, finalmente se abrió por completo. Papá, la situación es peor de lo que te conté. No fueron solo los políticos y las fiestas. Yo me involucré con drogas también. Sentí un apretón en el pecho. Era como si cada palabra suya fuera una puñalada. Empezó como diversión en las fiestas, ¿sabes? Cocaína principalmente. Después se convirtió en un apoyo para aguantar la presión, las noches sin dormir cerrando negocios. Las mentiras que tenía que sostener. Hizo una pausa, esperando mi reacción. Me mantuve en silencio, no por juicio, sino porque las palabras faltaban. En los últimos meses, antes de que todo se desmoronara, estaba consumiendo a diario. Gastaba una fortuna, debía dinero a personas peligrosas. ¿Y ahora? Logré finalmente preguntar. Estoy limpio desde hace 3 días, desde que llegué aquí. Pero es difícil, papá, muy difícil. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya, como hacía cuando él era niño y tenía miedo de los truenos. Estoy aquí, hijo. Vamos a enfrentar esto juntos. El viernes, Ricardo llegó antes de lo esperado, solo. Traía una carpeta con documentos y una nerviosa expresión que me preocupó. Hablé con un amigo de la facultad que se hizo delegado federal, explicó. Después de saludar a su hermano con un abrazo contenido. La situación es grave, Marcelo. Tienen pruebas concretas de tu involucramiento en lavado de dinero y posible tráfico de influencias. Marcelo bajó la cabeza sin discutir. Pero, continuó Ricardo, mi amigo sugirió un camino. Si colaboras con las investigaciones, entregas nombres, documentos, pruebas que incriminen a los verdaderos líderes del esquema, puedes conseguir un criterio de oportunidad. ¿Entregar a todo el mundo? Marcelo parecía asustado. Ricardo, no entiendes. Estamos hablando de gente poderosa, políticos de alto rango, empresarios con conexiones en el poder judicial. Pueden matarme. Ricardo colocó la mano en el hombro de su hermano. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Huir a algún país vecino? ¿Vivir como fugitivo? ¿O peor, ser arrestado y pasar décadas en prisión? Aquella noche fue larga. Los tres nos sentamos en el patio, como en los viejos tiempos, pero ahora discutiendo un futuro incierto y aterrador. La luna llena iluminaba la sierra a lo lejos, calme a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz plateada. Si hago eso, dijo Marcelo por fin, voy a perder todo lo que construí. La empresa, la reputación, los contactos. Hijo, intervine, ya perdiste todo eso. La cuestión ahora es, ¿quieres perder tu libertad y dignidad también? El domingo, Ricardo y Marcelo fueron a la Ciudad de México a encontrarse con el tal delegado amigo. Regresaron el lunes por la noche, Marcelo visiblemente afectado, Ricardo con una expresión de alivio contenido. Está hecho, anunció Ricardo. Marcelo acordó colaborar, va a entregar documentos, grabaciones, todo lo que tiene sobre el esquema. A cambio, tendrá reducción de pena y posiblemente cumplimiento en contentura, libertad condicional. Marcelo se sentó pesadamente en el sofá. Voy a tener que devolver casi todo, papá. El apartamento, los coches, las inversiones, todo fue comprado con dinero sucio. ¿Y dónde vas a vivir?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
Aquí, si me lo permites, al menos hasta que las cosas se calmen. En los meses que siguieron, los periódicos y noticieros no hablaban de otra cosa. El escándalo de MF Desarrollos se convirtió en uno de los mayores casos de corrupción del año. Los titulares eran despiadados. Marcelo Ferreira delata a senadores y diputados en esquema de sobornos. Exmillonario del sector inmobiliario entrega pruebas de lavado de dinero. Fiestas con escorts y cocaína, los entretelones de la alta sociedad capitalina. En Valle de Bravo no podíamos ir al supermercado o a la farmacia sin sentir las miradas curiosas, los murmullos mal disimulados. Teresa, mi hermana, fue fundamental en este período. Enfrentaba a cualquiera que se atreviera a hablar mal de Marcelo en su presencia. Mi sobrino está pagando por sus errores y ayudando a la justicia, decía ella, con esa autoridad de maestra jubilada que no admite contestación. ¿Cuántos de sus hijos tendrían el valor de hacer lo mismo? Para Marcelo, el proceso de desintoxicación fue casi tan doloroso como enfrentar la justicia. Hubo noches en que lo encontré en la cocina, de madrugada, temblando, sudando frío, implorando por un alivio que yo no podía darle. En esos momentos yo solo lo abrazaba, como hacía cuando tenía pesadillas en la infancia. Ricardo ayudó a encontrar una clínica de rehabilitación en las afueras de la ciudad, donde Marcelo pasó 45 días internado. Cuando regresó, parecía otro hombre, más delgado, más pálido, pero con un brillo en los ojos que yo no veía hacía años. Un brillo de quien finalmente consigue mirarse en el espejo sin vergüenza. Con el avance de las investigaciones y del proceso judicial, sorprendente, algo inesperado sucedió. La prensa, que inicialmente pintaba a Marcelo como villano, comenzó a retratarlo como una especie de héroe improbable. El empresario que tuvo el confidente de exponer el sistema podrido, incluso a costa de su propia libertad y fortuna. Un año después de aquella noche fatídica de mi cumpleaños, yo cumplía 69 años. No hubo fiesta esta vez, solo una cena sencilla en casa. Ricardo y familia, Teresa y algunos pocos amigos leales que permanecieron a nuestro lado. Marcelo, ahora cumpliendo prisión domiciliaria con un brazalete electrónico, había recién comenzado un trabajo remoto como consultor para una ONG que ayudaba a jóvenes de comunidades marginadas a desarrollar pequeños negocios. El salario era una fracción minúscula de lo que él ganaba antes, pero por primera vez lo vi genuinamente entusiasmado con un trabajo. Durante la cena pidió la palabra, algo que sorprendió a todos. Quiero agradecerles a ustedes, mi familia, por no haberse rendido conmigo cuando yo mismo ya me había rendido. Especialmente a ti, papá, que me acogiste sin juicios cuando más lo necesitaba. Hizo una pausa, luchando contra la emoción. Aprendí de la peor manera posible que riqueza no es tener dinero, coches o apartamentos de lujo. Riqueza es tener personas que te aman incondicionalmente, que te apoyan en los momentos más sombríos, que te muestran el camino de vuelta a casa cuando te pierdes. Ricardo, siempre tan contenido, tenía lágrimas en los ojos. Se levantó y abrazó a su hermano largamente. Aquella noche, después de que todos se fueron, me quedé solo en el patio, contemplando las estrellas. Pensé en Cecilia, en cómo estaría orgullosa de ver a nuestros hijos reunidos nuevamente, a pesar de todas las adversidades.
La vida nos había jugado malas pasadas, nos había llevado por caminos tortuosos, pero al final lo que importaba estaba allí. El amor de familia, la hopeful dignidad recuperada, la hopeful oportunidad de empezar de nuevo. Y yo, Antonio Carlos Ferreira, a mis 69 años, funcionario público jubilado de un pueblito del interior de México, me sentía el hombre más happy del mundo. Hoy, 5 años después de aquel cumpleaños que cambió nuestras vidas, veo a mis 2 hijos sentados juntos en el patio, tomando café y happy riendo de historias antiguas. Marcelo, ahora director de la ONG que ayuda a jóvenes emprendedores de las periferias. Ricardo, aún confident, salvando vidas con sus manos hábiles. El dinero no trajo felicidad a nuestra familia. Fue la pérdida de él lo que nos devolvió lo que realmente importa. A veces es necesario perderlo todo para encontrar el verdadero tesoro que siempre estuvo a nuestro alcance.